Ya, el lunes quedamos, entonces estamos viendo el tema del flujo gravitacional, ¿cierto? Y lo último que le alcancé a contar fue este experimento con modelos de arena y grava, en los cuales se validó varias cosas. Primero, que había un diámetro que se llamaba el diámetro de tiraje aislado, ¿cierto? Que era el diámetro máximo que alcanza esta zona de flujo, de movimiento, donde el material no interactúa, no sabe qué es lo que ocurre más allá tampoco, ¿cierto? Y se forma como esta especie de elipsoide, el cual no crece más, ¿ya? Por más que pase el tiempo, siempre va a tener una forma, y esa forma está caracterizada por eh, la granulometría de las partículas, o sea, la composición, la heterogeneidad de las partículas, también si hay presencia de agua, pero esa forma de las partículas tiene que ver, es como el símil de la granulometría, ¿ya? Entonces, mientras más gruesas son las partículas, el DTA es más grueso, es más ancho. Mientras más fina es la granulometría, más angosto es el diámetro. Pero también depende de la abertura, de la base, ¿ya? También depende un poco de eso y eso va a marcar la forma de la parte de abajo como de este envolvente. Ya, eso por una parte, ¿ya? El diámetro de tiraje aislado. O sea, tiene una forma característica. Pero lo otro que también se compró con este ejercicio era que si empiezas a juntar los dos, si lo empiezas a juntar, llega un punto en que hay una interacción. Y esa interacción ocurre antes de que sea el diámetro de tiraje aislado, sino que a 1,4 veces, ¿no? Ahí entonces se genera esa interacción. Y también había algunas conclusiones interesantes respecto a si hay una serie de varios puntos que se están extrayendo, la regularidad con que ocurre la extracción, la simultaneidad, mejor dicho, ¿no? O sea, si todos se extraen al mismo tiempo, si uno primero, otro después, y eso genera mezcla. Mezcla. ¿Ya? Eso lo vimos aquí. Entonces después esto es lo mismo como modelo planteado por Susaeta, donde habla del flujo interactivo y esto lo lleva como una velocidad o grado de interacción, asociado a la velocidad de las partículas que existe entre las zonas de los elipsoides y la zona que entre comillas es pasiva. Entonces dice, si la velocidad es constante, igual, en la zona del diámetro de tiraje aislado y en la del pilar, eso significa que se está todo moviendo, por lo tanto hay un flujo interactivo, ¿ya? Si hay una zona donde la velocidad es menor, que sería en esta parte que está acá, y esta zona es mayor, quiere decir que hay flujo interactivo, pero que es aislado. Hay como flujos preferenciales. Entonces, si uno viera cómo va bajando la topografía o cómo va bajando las capas horizontales, hay una zona preferencial, ¿no? No es completamente parejo. Si no hay velocidad entre medio, quiere decir que hay flujo aislado, esto no se está moviendo, y si no hay velocidad en ninguna de las dos partes, quiere decir que no se está extrayendo, simplemente. Esta es la situación deseada, ¿ya? Cuando baja todo parejito, cuando las velocidades justo al centro o sobre la abertura son iguales que la que existe entre medio, entre los dos puntos, hay un descenso a la misma tasa. Bueno, esto como corolario, nomás que todo modelo requiere una buena calibración y también la correspondiente validación de los datos. Eso es así. Un tema también relevante que tiene que ver con el flujo gravitacional y con lo que veíamos en la primera clase tiene que ver con la uniformidad, ¿ya? La uniformidad es una medida de la dispersión. Eh, Esto es un poco anteponiéndose al método, al sistema block caving, panel caving, sublevel caving, pero ya más o menos sabemos que se extrae en unidades, llámense puntos de extracción, por ejemplo. En el caso del block caving están todos esparcidos en el mismo nivel, en la misma cota, y, y se hace la extracción o se extrae tonelaje por cada una de estas unidades que están espaciadas de alguna forma en un plano. La uniformidad es una medida de dispersión de los tonelajes que se extraen, ¿ya? Y tiene ciertas definiciones, como por ejemplo lo que es la vecindad, ¿ya? Si bien la uniformidad es respecto a un punto en particular,
a una unidad en particular, tiene relación en cómo se hace la extracción de ese punto y de sus vecinos. Por eso se llama que hay una vecindad. Entonces, este monito que está acá abajo, por ejemplo, aquí están viendo como una vista en planta de los mismos puntos que estaban puestos, por ejemplo, en el ejemplo, en el experimento, perdón, del modelo con arena, y la uniformidad del punto 1 se calcula en función de sus vecinos. Uno define cuáles son sus vecinos. Pero la vecindad incluye también al punto de estudio. Depende del tiempo. ¿Ya? Esto pueden ser días, turnos, semanas, meses. Uno tiene que definirlo. ¿Ya? Entonces hay un espacio, un alcance físico que tiene que ver con la vecindad. La vecindad puede ser los puntos más cercanos, por ejemplo, pueden ser todos los puntos del área que están asociados, o un determinado radio, los que están en el entorno de 30 metros, por ejemplo, o a 10 metros, dependiendo, tiene que definirlo, y la extracción que se realizó, por ejemplo, en un turno. Entonces, lo que busca el índice de uniformidad es caracterizar si ese tonelaje extraído se hizo de manera uniforme o de manera desuniforme. ¿Ya? Hay harto, o hay varios índices de uniformidad, pero todos van a decir, por ejemplo, si todos estos puntos que están definidos en la uniformidad en un turno sacaron la misma cantidad de tonelaje todos, claramente es uniforme. Pero, por ejemplo, si hay una alta dispersión, unos sacaron mucho tonelaje, otros sacaron poco tonelaje, estaríamos como en presencia de esto que está acá, de esto que está acá, de esta zona que está acá. Unos sacaron mucho, otros sacaron poco, hay como una variabilidad y eso hace que si bien puede que sea interactivo el flujo, que sea aislado y que tenga alta mezcla. Por lo tanto, la uniformidad va a ser baja. ¿Ya? Entonces la uniformidad depende del tonelaje extraído en cada uno de los puntos, la cantidad de tonelajes que se extrajeron, la cantidad de vecinos, el alcance geográfico y el espacio temporal. Entonces, tres variables. Hay varios índices de uniformidad. Si ustedes quieren inventar uno, bienvenido sea también. Es bien particular esto está asociado a minas. Aquí, como ven, el del año 2000 se hizo para Salvador en particular, o con la información de Salvador. Y es como una suma ponderada, un promedio ponderado de los módulos, o de las diferencias de los módulos, entre el punto en estudio y cada uno de sus vecinos. ¿Ya? Entonces toma el punto en estudio y dice, ¿ya cuánto le saqué a este? Por ejemplo, 3 turnos, un día, el tonelaje total de ese menos el vecino 1, ya 20 toneladas. Después, más la suma de la diferencia entre este vecino, entre este punto, perdón, y el otro vecino, 15 toneladas. Y hace como una suma de las diferencias que son positivas, y eso lo divide por el tonelaje total extraído, la cantidad de puntos y un factor que es 100. ¿Ya? Y eso te va a dar un número entre 0 e infinito, donde queda definido que de 0 a 1 es uniforme, de 1 a 2 es semi-uniforme y de 2 a infinito es no uniforme. ¿No? Una medida de dispersión. Otro factor es el Draw Control Factor, que propone el Archer, donde este es más simple, porque solo es la desviación estándar de todos los puntos asociados a esa vecindad multiplicado por 100, de los puntos que están en trabajo, de los puntos que están activos. Eso significa que están en trabajo. ¿Ya? Y aquí está, estos son los puntos de extracción. El tonelaje mensual, habla de tonelajes mensuales, de todos estos puntos. Entonces aquí calcula la media, la desviación estándar y el draw control factor, que es 0.6. Y dice que 1 es un tiraje uniforme y la curva, esta curva que está acá, el mínimo es como 0.4, 0.3, el tonelaje es desuniforme. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, una desviación estándar de 4, un draw control factor de 4, perdón, es como 0.8. Un buen tiraje. Este draw control factor se ocupa después como input del cálculo, para el cálculo de las mallas. Donde uno a priori dice cómo va a ser la uniformidad. Uno debería ponerle que es buena. Ya. Dice para el punto de entrada de la dilución.
con detalle lo vamos a ver la otra semana, en el caso del block caving, que es el punto de entrada de la dilución, pero ahí se ocupa el draw control factor, ¿ya? O sea, a priori ustedes dicen, ¿cuándo quiero yo que entre la dilución? ¿A qué porcentaje de la altura in situ? Entonces uno le pone aquí el valor. Mientras más chico, esto hace que sea más grande y hace que el punto de entrada de la dilución sea antes también, más chico. Ya, hay otro índice que es el índice de uniformidad vectorizado, que tiene dos partes. Este lo van a ver porque también se utiliza, lo podrían ver porque también se utiliza. Tiene dos partes. Primero, este delta, que es el número de puntos inactivos en la vecindad. Entonces, al tiro considera, para una vecindad dada, si es que hay puntos que están inactivos o que no tuvieron extracción en ese periodo temporal, los va sumando. Si la vecindad son 7 puntos y hay 2 puntos que están inactivos, entonces el índice de uniformidad vectorizado parte con un 2. Más este término que está acá, que es la diferencia entre el tonelaje del punto menos el tonelaje mínimo de toda la vecindad, dividido por el tonelaje máximo, la cantidad de puntos en la vecindad, y la diferencia de tonelaje máximo menos el tonelaje del punto. Y está acá uno de los factores, no es muy difícil. Este factor de aquí es un factor de corrección. No es muy difícil calcularlo. Hay que hacerlo sistemáticamente para cada uno de los periodos. Por ejemplo, si ustedes definen que va a ser turno a turno, tienen para cada punto, para cada turno, un índice. ¿Ya? Y luego el resultado numérico, el resultado categórico, se entra por aquí, con el número de puntos inactivos, o sea, el primer número, el delta. ¿Por qué 6? Porque podrían ustedes definir más, pero 6 en una malla de block caving, cada punto tiene 6 vecinos, los más cercanos. Entonces, a lo más uno podría tener 6 puntos inactivos en la vecindad. Y este término que está acá al lado va de 0 a 1 y es lo que se llama el índice específico de uniformidad. Entonces, aquí define que si el rango es de 0 a 2 puntos que están inactivos, con esta matriz pueden decir si es uniforme, semi-uniforme o desuniforme, ¿ya? La extracción de esas toneladas. Aquí hay un resumen donde están estos tres que les mostré y hay otros más también. Correcciones, mejoras o algunas proposiciones de nuevos índices de uniformidad. Aquí pueden ocupar lo que ustedes quieran. Es una medida de la dispersión, ¿ya? Es como tratamos de modelar cómo poder describir si la extracción fue de una u otra manera. ¿Ya tienen dudas, consultas? ¿Entendieron esta parte? ¿Ya? Para caracterizar cómo es el flujo. Con esto pueden caracterizar cómo es el flujo, como la extracción nunca es continua, sino que se hace de distintas partes. Uno con esa información después puede, bueno, a priori con el plan también puede decir si el plan es uniforme o la extracción va a ser uniforme o no, pero con la extracción real también comprobar si que fue uniforme o no fue uniforme. Ya, la segunda parte, esto tiene que ver con la fenomenología del hundimiento y algunas características que sirven para describir los sistemas mineros que operan con métodos de hundimiento. Dentro del paper, yo les mencionaba que se pasaba, hay un paper muy bueno que tiene esta descripción de los parámetros a ser considerados en la implementación de una mina de caving. Y son hartos, son varios. Uno debiese tener como en consideración todas estas cosas para poder implementarlo desde una etapa de diseño obviamente preliminar hasta la implementación del método en sí mismo. Y aquí vamos a ver algunas de las más relevantes. Estos son como los términos o las cosas que se van a encontrar cuando hablen de minas de block panel, sublevel cave. Y aquí vamos a ver algunas de las cosas importantes. En primer lugar, la hundibilidad. ¿Ya? Veíamos para el caso del sublevel stone este mismo gráfico. Aquí en vez de tener el Mr., ¿cierto? Era el N, que para efecto práctico es lo mismo, ¿ya? Es una medida de la calidad del macizo, solamente que aquí con el RMR modificado. Y en el eje, esto en el eje Y, y en el eje X está el radio hidráulico, que es el área partida por el perímetro. Y la idea, al revés de las minas
de sublevel stoping, donde lo que se busca es la estabilidad, por lo tanto estar sobre esta curva. Aquí lo que se busca es caer en la zona de cave. Y si se fijan, hay varios puntitos que son algunas de las minas de caving. Aquí hay unas del Teniente, Salvador, North Park. Esto aquí es donde hay donde caer. Entonces, lo que primero uno debiese considerar es que, dada la condición del macizo, ¿cuál es el área mínima que uno tiene que abrir o que hay que generar para que se produzca el cave, para que inicie? ¿Ya? No para que propague, para que inicie? Hay que caer acá abajo. En el gráfico de estabilidad de Matthews, uno buscaba estar por acá arriba, en esta zona. En este otro caso hay que buscar estar por acá abajo. En general los radiadores les gustan entre 20, 30, por aquí. ¿Ya? En esta zona que está acá. Lo que más o menos condiciona que las minas de este tipo se adaptan muy bien a macizos rocosos con estas características, entre 40, 50, de Mr. o de ahí para abajo. Un poco de, esto también está en un paper, de los mecanismos de cómo se genera el caving. Eso está en inglés, aquí está en español. Hay una zona que una vez que ya está, se alcanza el área suficiente del radio hidráulico, hay una zona que ya está hundida. Esto es un mineral que está fragmentado, quebrado, tiene una densidad menor, está esponjado. Hay una zona que queda con aire, que es la transición entre lo que ya colapsó y el techo. Pero el techo hay una parte que ya no tiene, que tiene una deformación que ya no puede volver atrás, una deformación discontinua, que está aquí, que ya no tiene cohesión prácticamente y que está a punto de caer. Sobre esa zona está la zona sismogénica y esta es importante porque es la zona que uno puede medir, ¿ya? Donde se instala instrumentación o donde se mide microsismos, por eso se llama zona sismogénica, o sismos, y uno con eso puede saber el avance de la propagación del cave. ¿Ya? Y un poco más arriba está una zona pseudocontinua donde el yacimiento o la roca no sabe que hay un efecto acá abajo que está haciendo que todo esto se vaya desmoronando o se vaya propagando el cave. ¿Ya? Son un poco la descripción de cada una de las zonas. Esto es exactamente lo mismo, pero está explicado ahí en inglés. ¿Ya? Obviamente, si se hace la extracción de esto que está acá abajo, si se genera el espacio, es una de las maneras en las cuales esto se va propagando. Primero, que tenga el espacio suficiente para que el material que está aquí, en esta zona que ya está totalmente deformada, pueda ir cayendo. Si no está este espacio, no tiene cómo. Ya, hay tres tipos de mecanismos de caving. Uno es el caving gravitacional, ¿ya? Que es el primero, que está acá. Generalmente ocurre bajo condiciones donde la roca tiene poca competencia, con altas discontinuidades y está sometida a bajos esfuerzos, ¿ya? Y la orientación de estas discontinuidades está de tal manera de que se fragmente o haga que se produzca un caving por como una descompresión de los bloques y esto caiga en forma de bloque, ¿ya? O deslice, como dice ahí, debido a una relajación o una descompresión de los esfuerzos. ¿Ya? Básicamente, podemos decir que es un caving que se produce por efecto de la gravedad, donde ya no hay un sostenimiento de la base, porque está socavada la base, y hay tantas estructuras que permiten que los bloques se vayan desmoronando. ¿Ya? Es un ambiente donde está sometido bajo esfuerzo, eso es importante. El segundo caso es un caving por estrés, donde a través de la primera hay altos esfuerzos. Son rocas muy competentes con sometidas a altos esfuerzos y principalmente compresivos. ¿Ya? Entonces aquí producen deslizamiento, la discontinuidad y fracturan la roca intacta. ¿Ya? Si se fijan aquí, dice que el estrés inducido en la punta o en la parte más arriba del
esta zona que está acá arriba, esta zona que está acá arriba, en el gravitacional, es tan bajo que incluso lo que más afecta son los esfuerzos de tensión. En cambio, en el Kelvin por estrés, aquí es mucho más importante. ¿Ya? Mucho más importante y termina fracturando la roca intacta. Y un tercer modo de caving, que ya es más a gran escala, donde está asociado principalmente a fallas de cizalle que puedan estar por los bordes de grandes masas, donde todo hunde de manera violenta y, y masiva. Este no es el deseado, ¿ya? Para un sistema minero, porque no es controlado, porque es masivo, sino que uno de estos dos que está acá, dependiendo del ambiente de esfuerzo. Por ejemplo, en el caso del teniente, el principal mecanismo es un caving por estrés. En el caso de la mina subterránea Chuquicamata, es un caving gravitacional. En el Profe, ¿sí? ¿me podría como explicar el Kevin por subsidencia? No, porque no me quedó muy claro. Mira, hay un mono, así que lo saqué, a ver si lo tengo acá. Mira, no es tan estricto como esto, pero un caving por subsidencia es como, tiene unas estructuras, por ejemplo, como estas que están acá, grandes estructuras. Ahí voy a hacer un monito aquí. Por ejemplo, si tuvieses acá muy grandes estructuras y al final termina el bloque, este bloque termina, y estas son de cizalle, unas cosas así, entonces el bloque completo termina deslizando en función de estas estructuras que están acá. Entonces es como una cuestión súper masiva donde todo esto que está acá termina cayendo así como una cuña, una gran cuña, ¿ya? Por O sea, efecto. el material no termina tan quebrado y por eso es malo, No, porque es descontrolado. Ya. más que no termine quebrado, más que sea descontrolado, es porque es como una gran masa que está controlada no por lo que pasa adentro, sino que por estructuras que están así como a los lados. ¿Ya? En cambio, Perfecto. en los otros métodos, los otros métodos son mucho más locales. ¿Ya? Y están controlados por las estructuras, no las estructuras principales, sino que las estructuras dentro del macizo. Vale, profe, quedó claro, gracias. Ya, ya mira, este es un dibujo, un esquema que podemos decir que es un corte hacia el otro lado de esto que estamos viendo acá. ¿Ya? Esto es como que si lo viésemos de frente y este es como que si lo viesen de lado, donde van avanzando de izquierda hacia derecha con la extracción. Entonces, en el caso ideal, este es el mineral. ¿Ya? Esto es lo que está el mineral. Y aquí tiene un 100% porque significa que ya lo extrajo todo. Y acá está menos de un 15, 0% porque no se ha extraído aún. ¿Ya? Entonces, a medida que van extrayendo, la columna va bajando y el waste o el estéril, esto se va manteniendo arriba. Y hay un contacto. Y este contacto aquí es óptimo, porque dice que el estéril no se mete aquí dentro del material que está quebrado, pero que es mineral. ¿Ya? Entonces, usted podría hacer la extracción, tampoco nunca es que descienda todo, podría ser, si no tiene la capacidad de abrir, tener abiertos todos estos puntos al mismo tiempo, van avanzando de a poquitito. Y tienen un perfil o un control entre lo que es estéril y lo que es mineral, ¿ya? Que es el óptimo. Aquí estoy mostrando la imagen que óptimo. Al lado de acá está lo que está in situ, por decirlo de alguna manera, que no está excavado, no está minado aún, ¿ya? No está fragmentado. Entonces aquí está el mineral y aquí está el estéril. ¿Ya? Y aquí van los desarrollos nuevos que van a ir abriendo. Esto podría ser como un modelo bien idealizado. Sin embargo, la realidad que ocurre es esta, o que podría ocurrir,
en el monito anterior yo les mencionaba que había un espacio que es un air gap, pero ese air gap les puede tener varios efectos negativos, que es que les permite entrar el material estéril, ¿ya? La dilución, ¿ya? De lo que está ahí arriba. Y otro efecto peor también que se ve en esta imagen es que esta zona que está aquí no propagó el caving, ¿ya? No se propagó el caving. Hay que ver las razones por las cuales no se propagó. Por lo tanto, esto está in situ, no está excavado. Entonces, por más que hagan extracción de aquí, esto de aquí ya no va a hundir más, ¿ya? Ahora, esto es en 2D, entonces pueden ser varios los efectos por los cuales mal diseño, no sé, tienen que hacer un análisis. ¿Ya? Pero estas son las cosas que ocurren. Como que hay que ir controlando. Esto lo van a ver bien después en diseño. Espero, le dan harto color al tema del bloque panel caving. Y aquí hay algunas cosas en las que hay que tener cuidado, que están también ahí en el paper al principio, para tener un buen hundimiento, ¿ya? Como por ejemplo, que definir una estrategia, pero el punto de inicio, ya dónde partir y hacia dónde ir, es una decisión que no es trivial, tiene hartos temas geomecánicos de por medio. La tasa de hundimiento, esto es metros cuadrados por mes, y esto está muy controlado por la capacidad que tienen de construir área, de hacer esos puntos de extracción. La altura del hundimiento, o sea, van a hacer esta socavación, que en teoría, en el gráfico, ven que es solamente el radio hidráulico, o sea, área, no tiene que ver con la altura. La forma del frente de hundimiento, si es cóncavo o convexo. Ahora, para el punto de inicio, la forma, la distribución de las leyes, conversábamos en clases anteriores, siempre tratar de partir por las mejores leyes, pero que una vez que parten en estos métodos de hundimiento, de ahí no se pueden echar para atrás, no pueden volver atrás. Muchas veces no está controlado por la zona de las mejores leyes, sino que por algunas estructuras. Entonces, después ustedes pueden ver todo en detalle. Aquí en las láminas yo no lo quise que lo viéramos en detalle, se los voy a mostrar nomás. Por ejemplo, el ideal siempre es adosarse a una cavidad que sea previa, ¿ya? Y no acercarse hacia una cavidad existente, con una zona nueva. Porque esta zona que está aquí básicamente va a funcionar como un pilar, ¿ya? Y a medida que van aumentando, es un pilar cada vez más chico, y el pilar, si es más chico, los estreses o los esfuerzos sobre este pilar van aumentando, y en algún momento este pilar podría reventar. Entonces, lo mejor es, desde una zona existente, ir alejando. El tema de la forma y la dirección del frente, voy a tratar de no entrar mucho detalle, después si quiero lo podemos ver, pero la forma, que ojalá tenga poca irregularidad, esa es la forma del frente. Este es el frente. Ojalá que el frente sea perpendicular al esfuerzo mayor. El frente va desde abajo hacia arriba, avanzando la forma como va el hundimiento, y que no tenga este tipo de escalones tan grandes. Como vamos incorporando de a puntos, no es un continuo, hay que evitar estos escalones que sean muy grandes. Frente cóncavo produce un confinamiento, y el frente cóncavo produce el desconfinamiento, ¿no? Ahí hay que considerar siempre tratar de considerar frentes convexos. Y las estructuras siempre hay que tratar de tomarlas de manera perpendicular, ¿no? Con el mayor ángulo como sea posible, para evitar la formación de cuñas. Entonces, todas estas cosas, estas orientaciones y algunos otros ejemplos, van a definir cuál es el punto de inicio, ¿ya? Esto es bien más detalle de diseño o de planning, así que no consideren nomás que hay que tener esto en consideración. Está en la lámina en todo caso de respaldo, y si tienen alguna me lo pueden preguntar. Pero no quiero entrar mucho más en detalle con esto. Incorporación de área, una de las características que está acá arriba. La incorporación de área es algo que uno sí puede controlar, ¿ya? La incorporación de área es la capacidad que existe de preparación, de construcción, de excavación de túneles, de desarrollo y de preparación con obras civiles para poder hacer la extracción del mineral. Entonces esto depende,
por ejemplo, aquí hay valores, rangos desde 1000, 2000, y esto generalmente se mide en metros cuadrados por mes, la capacidad de hacer construcciones en metros cuadrados. 5000, 3000, en el caso, por ejemplo, de Chucky, lo planificado es del orden de 4000 metros cuadrados por mes por frente, ¿no? En el caso del teniente, un poco menos, 3000, depende del sector. Y esto tiene que ver con la capacidad de equipos disponibles, con los sistemas que estén habilitados. Y esto es lo que define cuánta área yo tengo disponible para poder hacer la extracción, ¿ya? Ahora, por otro lado, cuando se inicia el caving, por mucha área que yo tenga disponible, ¿ya?, el fenómeno sigue estando controlado por la propagación del caving. Y esto se mide en milímetros por día. O sea, es como la velocidad que va avanzando esto que veíamos acá arriba. Este frente que está aquí, esta zona que está acá arriba, esta zona que está acá arriba, si uno hace la extracción acá abajo, esto va, cada vez va aumentando, se va propagando el caving, y eso se mide en milímetros por día, ¿ya? O está caracterizado en milímetros por día. Y eso no depende de cuánta área tengo preparada abajo, ni tampoco depende de cuál es la tasa de extracción. Obviamente depende de que esté el espacio suficiente, ¿ya? Mientras se haga la remoción de este mineral que está abajo, esto va a seguir propagando, ¿ya?, mientras tenga el espacio suficiente. Y eso depende principalmente de las características del macizo rocoso. Y eso está aquí. Entonces, eso que se mide en milímetros por día depende también de cada uno de los yacimientos, y por eso hay diferenciación entre cada una de las minas, pero este gráfico se ve mejor, está caracterizado en función del MRMR. Y aquí está la tasa de propagación del caving por día, milímetros por día, del orden de 100 hasta 1, que sería un metro, ¿cierto? Un metro por día. Entonces uno con esto puede estimar también, por ejemplo, y les decía que por aquí está el rango de los yacimientos, 40, 50, entre 200 y 300 milímetros por día. Entonces, dependiendo de la altura de la columna, mineralizada, por ejemplo, si son 100 metros de columna mineralizado, ¿cuántos días pasan antes de que se quiebre completamente la columna? ¿Ya? Y por otro lado, si se recuerdan de la clase anterior, también hay una relación entre la columna, el sitio de movimiento y el de extracción, ¿ya? O sea, a medida que uno saca, cuánto saca, la relación que había del 1 a 3 entre lo que uno saca y lo que se va moviendo hacia arriba, ¿cierto? Eso está muy relacionado también con la tasa en la cual se fue fragmentando, porque eso que veíamos en la primera clase consideraba como que estuviese todo fragmentado. En teoría, a medida que se va haciendo esta extracción, esto va aumentando la velocidad de propagación hasta que se fractura o se fragmenta toda la columna in situ bajo esta tasa, ¿ya?, en función del MRMR. Esto opera durante el quiebre de la columna. Después ya se dice que entra en régimen. ¿Profe? ¿Sí? Y para el caso del caving por subsidencia gravitacional o algo, son más o menos los mismos tiempos, o sea, los milímetros por día de propagación. Sí, no, nunca he encontrado una diferencia entre las dos. Al final después uno lo termina midiendo, hace un backanálisis. Mira, por ejemplo, en el caso de Chucky se esperaba una propagación mucho más lenta que la que ocurrió, ¿ya? Se esperaba una propagación en función de la extracción 1 a 5, ¿ya? O sea, sacaba 1 y subía 5. Y al final, por evidencia, cuando rompió Ryan el rajo, ocurrió cuando se había extraído mucho menos, por lo tanto la tasa de propagación fue más rápida, fue de 1 a 8. Entonces, estos son modelos preliminares, como información súper genérica, pero dentro del macizo
Si bien el Mr. Mister lo recoge porque tiene la estructura y tiene toda esa condición, pueden haber otras cosas bien locales que hagan que la tasa de propagación sea bien diferente. Sea más diferente. En general se habla, se mide más en tasas así como el 1,5 o el 1,8. Tampoco 1,3, si se fijan. Tampoco 1,3, puede ser mucho más. Pero no, al menos yo no he visto una caracterización genérica dependiendo si es caving gravitacional o caving por estrés. ¿Cuántos frentes tiene Chucky, profe? Son dos, es una mina que tiene Ah, en el centro, es como, así como o sea, son 4.000 y son casi 8.000 o sea, metros cuadrados al mes que están avanzando. sí, Y- sí, por frente son de entre 4.000 y 4.500. En el real incluso se han alcanzado mayores tasas. Y en el primer año, después les voy a mostrar un layout. La otra semana les voy a mostrar el caso específico de Chucky. Ahí les voy a mostrar el caso detallado de Chucky. Con unos planitos y unos dibujos ahí más entretenidos. Pero sí, son 4.000 del orden de 4 lucas metros cuadrados por frente. Se demoraron 1 año y medio más o menos en hundirlo completo. Y se fragmentó toda la columna, se quebró toda la columna bueno, no se incorporó todo el área al tiro, pero se quebró, como les decía, como en 1 año más o menos. Como en 1 año, un poquito menos, se logró la conexión. Y ahí justamente, cuando conecta, y si es que, algo que conversamos al principio de la primera clase del lunes, se genera subsidencia. ¿Ya? Que básicamente, o sea, por el efecto de propagación del caving, hay un quiebre en la roca y produce una cavidad, ¿ya? De mineral que está quebrado, fragmentado, fracturado. Y puede o no puede haber una manifestación en la superficie, ¿ya? Dependiendo de la profundidad. Si es que se ocurre esta manifestación en la superficie, hay una depresión del terreno, se habla del cráter de subsidencia. En el caso, por ejemplo, de Chucky, el subnivel, perdón, el nivel de producción se encuentra ahora donde iniciaron la producción, del orden de 200 metros bajo el fondo del pico. ¿Ya? Y todo eso es mineral que se quiere extraer. Entonces, ahí sí se va a generar un cráter de subsidencia que al final va a terminar afectando el bajo. Pero esto podría estar mucho más profundo y a lo mejor no genera nunca un cráter de subsidencia. No necesariamente lo va a generar. De hecho, aquí tengo unas fotos que nosotros no que están aquí. Cómo se ve un cráter de subsidencia, con la manifestación en superficie, por ejemplo, aquí está Henderson, entonces es más bonito. Hay algunos que son más verticales, dependiendo de las paredes, y dependiendo de la topografía también. Pues, por ejemplo, el caso, bueno, aquí se ve un poquito mejor porque está demarcado. Aquí está debajo un rajo también. Si se fijan, aquí haría un rajo y se lo fue comiendo el cráter de subsidencia. Pero si está en una pared de una ladera de un cerro, se nota por un puro lado, ¿no? Y este es el borde donde está bien caracterizado también el borde del cráter, que esta zona que está aquí ya también está a punto de caer también. Vamos. ¿Qué determina si hay subsidencia o no hay subsidencia? Principalmente la profundidad del cuerpo. Ya, si es muy profundo, a lo mejor no va a llegar nunca a tener un cráter. La forma que va a tener, y así como la profundidad del cuerpo también, que esto tiene que ver con la sobrecarga, la profundidad donde está la minería, o sea, el cuerpo, la cota en la cual se hace la extracción, la topografía, si es plano, o si tiene algún declive, los esfuerzos, la pendiente, resistencia a la roca hundida, las calidades del macizo rocoso, ya, y los factores geológicos, fallas, diques también. Y ahí se han generado varios modelos. Si se fijan en las láminas ocultas, después ustedes pueden ver aquí hay hartos modelos, dependiendo, y son todos asociados a yacimientos en particular. Este es como el más genérico, por eso les dejo este como un modelo genérico.
donde se definen dos ángulos, ya a partir de la base. Aquí es donde se hace la extracción y aquí está el material quebrado, tiene una cierta altura, alfa y beta, ¿ya? Que corresponden al ángulo de quiebre y al ángulo de influencia, ¿ya? Entonces, si se fijan, el ángulo alfa es el que está medido desde el borde del cráter hasta la orilla del nivel donde se está haciendo la extracción, pero el ángulo beta, que también puede estar determinado como una distancia desde el borde del cráter hasta donde hay un cierto grado o donde ya no hay afectación en el borde. En una de las fotos que les mostré se ven como unas grietas, son estas grietas que están acá. ¿Por qué es importante esto? Porque si esta fuese la foto final de la extracción, no pueden poner infraestructura aquí, en esta zona que está acá. Por eso son importantes, uno, el borde donde define qué es lo que es cráter, acá adentro o está todo quebrado o hay un espacio vacío. Y este ángulo de influencia en toda esta zona está todo agrietado. Tanto para poner cosas en superficie, como por ejemplo, también si quisieran hacer la rampa de acceso, por ejemplo, o cosas como las chimeneas de ventilación. Cuando veamos Chucky le voy a mostrar que las chimeneas de ventilación están por acá lejos, así unos piques y después entran por acá. O el túnel viene, en este caso si quisieran hacer un túnel tendrían que hacer, por ejemplo, van bajando, una cuestión así, y tienen que ir acercándose de una manera en la cual vayan evitando la proyección de la subsidencia. ¿Bien? Hay unos gráficos empíricos para estimarlo, para estimar el ángulo de quiebre. Hay algunos que están asociados también a algunas minas bien en particular. En este caso aquí está para otras rocas, por ejemplo, y está en función de la altura del cráter, ¿no? o la altura total. Y uno lo mide aquí está el ángulo de quiebre. Entonces, dependiendo de la profundidad, para otras rocas y para una roca en particular, que es la brecha Brayden, que es la roca de Teniente, de la roca en particular de Teniente. ¿Ya? Entonces, con la altura, el tipo roca, en este gráfico no dice mucho como para diseño, después les voy a mostrar el que les recomiendo utilizar. Pero varía entre 60 y 90 grados. ¿Ya? Mientras más profundo es, mientras más profundidad hay, el ángulo, si se fijan, se va acostando. ¿Ya? Mientras menos profundo es, el ángulo se va levantando y va haciendo cada vez más vertical el cráter, o la previsión de la subsidencia. Y la estimación de la zona de influencia aquí es una distancia, no está como un ángulo, sino que como una distancia, y también está, estos son sectores del teniente, entonces depende también de la altura de nuevo, la zona de influencia está como un factor. Para calcular también si son 60, 70 metros en función del tipo de la mina que están. Son zonas particulares por la profundidad, los esfuerzos a los que están sometidos. Ya, este es uno de los gráficos que es como más genérico, más antiguo también, que depende de la calidad de la roca. ¿Ya? Y ahí está el ángulo de quiebre. Se mide el ángulo de quiebre acá. Hay que entrar con alguna de estas curvas, el MRMR, y con un factor que depende de la densidad del material minado, la altura, la profundidad en la cual está el nivel de extracción y el min span, que sería como este ancho que está acá, como el ancho del footprint. Con esos valores, entonces, entran por acá, dependiendo del MRMR, y tienen el ángulo. ¿Ya? Una manera de obtener ese ángulo. ¿Ya? Y hay otro trabajo que es un poco más reciente, de Germán Flores, donde él estudió la transición de un rajo a una subterránea, básicamente el caso de Chucky, donde dentro de varios objetivos está también determinada la estabilidad de este crown pillar. A eso le llama el compe cuando... ¿Se acuerdan que la clase pasada o la antepasada a veces me preguntaban? A medida que la minería va avanzando,
de la mina subterránea, este crown pillar se va haciendo más chiquitito, entonces fue viendo cómo se comportaba la estabilidad de este crown pillar y cómo afectaba a este pit que está acá arriba. Está todo parametrizado, hay un pit de profundidad H, hay un footprint que tiene un ancho B, ciertas características de la roca. Entonces, basado también en un modelo como el que les mostré delante, esto por terminología, define cuál es la zona del cráter, la zona de influencia, donde hay deformación discontinua, los ángulos, y propone estos gráficos que están acá, que son 4 gráficos. Este ángulo que está aquí, este paper lo tienen, o lo pueden ver ahí, le subí toda la tesis, en la tesis de doctorado. Este es el ángulo de diseño para estimar el ángulo de quiebre. Dice en una transición de un rasgo a una subterránea, pero también puede ser extrapolado a un rasgo que tiene altura 0. De hecho, en este caso, no necesitan saber la altura del... No sabe este gráfico si hay un rasgo o no hay un rasgo arriba, porque lo único que necesitan es el UCL depth, que es, UCL es el undercut level o el nivel de hundimiento. La cota donde está emplazada la mina subterránea. La altura total hasta arriba, y la calidad de la roca. Calidad de la roca geomecánica. Mala, más o menos, y buena. Y aquí no podría a lo mejor entrar en discusión qué es bueno, qué es más o menos y qué es malo. Pero uno lo podría asociar, como sabemos que hay indicadores de roca que son cuantificables, como por ejemplo el MRMR o el RMR o el que tengan disponible, y en los rangos de operación, el primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio. Si quieren cosas entre medio, podrían extrapolar las curvas. Entonces, ¿cómo utilizarlo? Si tienen un footprint, o hay una mina, perdón, que está a una profundidad de 500 metros, con roca de mediana calidad, entonces 500 metros, entran por aquí, llegan hasta la curva morada y leen abajo entonces el ángulo de quiebre, ¿ya? 67 grados. Así se utiliza, ¿ya? Eso es con el ángulo de quiebre. Y hay otros 3 gráficos que son para estimar la zona de influencia como distancia. ¿Ya? Van a tener este ángulo y les falta la zona de influencia arriba. Y hay 3 gráficos porque cada uno de estos es según el tipo de roca. ¿Ya? Mala calidad, media calidad y buena calidad. Entonces la que habíamos tomado nosotros delante era el de mediana calidad. No vayan a confundirse con las curvas, ¿eh? Porque ahora las curvas representan la altura en función del pit. Ahora, para calcular, obviamente, el punto de entrada ahora es la profundidad del cráter, ¿ya? Que es la profundidad total. El HT de nuevo es lo mismo que el parámetro anterior, pero aquí tienen un pit que tiene de profundidad, por ejemplo, 400 metros, 800 metros o 1200 metros. ¿Ya? Y ahí con eso van a calcular la zona de influencia. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, una roca de mediana calidad, vamos a ir a este gráfico que está acá, la profundidad era en 500 metros, entramos por acá, ¿no? 500 metros, y dependiendo un pit, por ejemplo, un pit de 600 metros. El pit final va a tener una profundidad de 600 metros, no está la curva, interpolamos entre medio de las dos, hasta aquí, por ejemplo. Y eso da una distancia de 170 metros. Entonces, en resumen, va a ser el ángulo, dijimos que eran como 67. Este ángulo que está aquí van a ser 67 grados. 67 grados. Y la zona de influencia 170 metros.
esta distancia que está aquí, 170 metros. ¿Ya? Eso quiere decir que no hay que poner, bueno, uno con esto pueden caracterizar cómo es el cráter y cómo es la evolución del cráter. También en el tiempo, porque esto no se genera instantáneamente. ¿Ya? Esta es la foto final. ¿Cuál es la zona que va a quedar en superficie condenada por un cráter y por una zona de influencia donde o hay que remover infraestructura o donde no hay que poner infraestructura? Como les decía, todo lo que tenga que ver con accesos, por ejemplo, tiene que quedar afuera, y que es chimenea, van a tener que hacerlo por acá afuera. Por ejemplo, la planta también de procesamiento o cualquier infraestructura que se requiera. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno hace con esta información después? 67 y 170. No sé si tengo una foto aquí, te voy a mostrar. Tengo una foto de un footprint. Después lo vamos a ver bien en el caso del block caving. Ninguna. Pero aquí, por ejemplo. Con ese ángulo, imagínense que este fuese el footprint visto en planta. Entonces uno proyecta, lo puede hacer en AutoCAD o en algún software minero, el ángulo de quiebre, y le debiese dar algo similar a esto que está acá. ¿Ya? Entonces, antes de que ocurra esto, uno podría ya ponerlo en un plano o saber en 3D también cómo va a afectar arriba. Si se fijan ahí, por ejemplo, hay infraestructura que está puesta arriba, entonces hay que ver si es que la distancia es suficiente o no. Habría que ver aquí, este es el ángulo de quiebre y hay que sumarle la distancia también. A lo mejor esto que está aquí ya está abandonado o hay que abandonarlo. Y en general, como el ángulo es más botado que 90, el área es más botado y aparte tiene una zona de influencia, se tienen que preocupar que en superficie, además de la infraestructura, para que esta cuestión pueda operar, no hayan, por ejemplo, pueblos, carreteras, no sé, pues, asentamientos o algunos vestigios arqueológicos también que puedan ser afectados por la subsidencia. Ríos, glaciares también, es una de las razones que les comenté alguna vez porque en Andina hay algunos recursos que no los podemos extraer porque se verían afectados por la subsidencia. Consultas. Profe, pero o sea, el tema del ángulo que tenía Flores y todo es solamente para el caso en que tenga el caving abajo del pit, o si lo tengo al lado también me sirve. No, porque o sea, ¿cómo yo lo ocupaba? Aquí el PIT no te lo pide, ¿ya? Está como que el ángulo de quiebre es independiente si tenéis PIT o no tenéis PIT arriba, ¿ya? Y con eso ya lo tenéis. Para la otra sí, pero uno podría decir que tenía un PIT cero, como que podría extrapolar esta curva. No sé, aquí por ejemplo, de manera simple, si te fijáis, esta curva es de 1200, esta es de 800, esta es de 400. Como que cada 400 metros se va alejando más, ¿ya? Como que se aleja el doble. Entonces uno podría decir 400 metros más. Ya, entonces, voy a tratar de dibujarlo con el otro lápiz. Como que sería uno, como que sería dos bloques, como que sería una cuestión por acá, ¿o no? Una cosa así. No sé, más o menos. Uno podría decir eso. Esto ya es, no es interpolación, esto es extrapolación y tiene como poquito sentido, pero da como del orden de entre 50 a 100 metros, entre 50 a 100 metros, para este tipo de roca. Y según los otros gráficos, la zona de influencia, casi queda entre 60, 70, 50 metros, entonces no anda tan perdido. Lo que no puede ocurrir es que no haya ninguna estimación. En el peor de los casos, podría ocupar la curva de 400 y vaya a estar siempre más protegido. Ahora, a 150 metros, en el caso de la roca que es más o menos, de la roca que es mala, da 250 metros. No es tanto tampoco, dependiendo el tamaño del footprint.
Pero le podría poner la proyección del ángulo de quiebre y sobre eso 250 metros más. Al menos vaya a quedar pasado, nunca vaya a quedar corto. Ese efecto práctico es mejor que sobre que falta. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿Más consultas? Entonces, de los parámetros que profe, tienen que estimar, ¿sí? en el gráfico anterior, para el ángulo de ¿Quiebre? quiebre, es medido, por ejemplo, si no tuviera PIT, desde la superficie hasta la altura del UCL, no del footprint. Sí, sí, no, esta es la altura total siempre. Siempre es la altura total. Siempre es el total, hasta arriba, hasta superficie. Ya, hasta el UCL en total. Sí, hasta el UCL, desde arriba. Aquí da lo mismo si hay pit o si no hay pit. Siempre, Vale, profe, gracias. ¿no? Ahora, bueno, si les toca hacer alguna vez, por ejemplo, este ejercicio, si les toca hacer este ejercicio alguna vez, hay algunos footprints que son irregulares. O sea, por ejemplo, si lo ven vista en planta, no sé, hay algunas cosas que pueden ser así, si lo ven en planta. Entonces, hacen la proyección con el ángulo de lo que sea, 70 grados, por ejemplo. Y eso les va a dar, entonces, separan en cómo hacerlo. Esta es la, cómo hacerlo. Definen, por ejemplo, algunos puntos, algunos nodos que están ahí, que son como característicos del footprint. Y en esos puntos generan una línea que sea vertical, ¿cierto? Perdón, con el ángulo que sea el respectivo, 70 grados, por ejemplo. Aquí no se va a ver porque esto está en planta, pero les va a quedar una cosa así. Ahí me van a entender. Les va a quedar como eso que tiene un ángulo respecto al footprint de 70 grados. Y esto después lo más burdo sería unirlo. Es como para generar el sólido. Lo que uno trata de hacer es generar el sólido. Y este sólido lo proyectan hasta, si quieren, 1000 metros para arriba, y después tienen que chocarlo contra la topo. Entonces ahí es donde... ¿Cómo se pone en blanco esta cuestión? ¿Cómo se pone en blanco? No me acuerdo. Pantalla en blanco. Entonces ya, si lo vemos ahora en una sección, está el footprint. Ya está el footprint. Aquí hacen una proyección hacia arriba con el ángulo que calcularon y pueden definir un volumen. Ahora, la topografía es cualquier cosa. La topografía, ¿sí? Entonces después tienen que cortarlo contra la topografía. Y el corte de este volumen contra la topografía es lo que les va a dar, si lo vuelven a ver en planta después, la proyección de la subsidencia. Si esta topografía es así, por ejemplo, si es así, imagínense la intersección de un cono, que sería, imagínense la intersección de un cono con un plano que es así. Eso es si lo ven en planta, es como de hecho, un elipsoide. Una elipse. Una elipse, ¿cierto? Una elipse, es una elipse. Entonces depende de la topografía, depende mucho de la topografía, qué es lo que les va a quedar. Pero la manera de hacerlo entonces, aquí voy a tratar de hacer como 3D, si ese es el footprint, definan entonces los vértices, después esos vértices tiran una línea con el ángulo que corresponda, y ahí no es tan trivial, porque este ángulo, o sea, a ver, visto en planta, tienen 4 esquinas. La proyección de la línea que van a generar aquí tiene que ser 70 grados, el ángulo que sea, pero podría ser hacia allá, debería ser como en todos los... No sé cómo explicarlo. Debería ser en todos los... perpendicular a todos los lados, a todas las aristas. Eso, perpendicular a todas las aristas. Hay algunos software que permiten hacer esto, que se llama, es como hacen extrude en área y en altura también. Entonces,
lo que hacen es que esta tapa la proyectan en superficie, la levantan 1000 metros y más encima la hacen más grande. Y con eso también queda definido, en función del mismo ángulo alfa, y con eso queda definido como el cono del volumen. ¿Sí? Yo en Datamine hice esta cuestión, se puede sacar el volumen del elemento, también el contorno de la intersección, y te puede hacer todo eso. Uy, se me perdió. Sí, pues. En Datamine, en Vulkan, en todos los software mineros, cualquier software de diseño, hasta en AutoCAD también se puede hacer. Pues. Después un poco, no es tan complicado, pero hay que generar el sólido y después ese sólido lo cortan contra la topografía y eso les va a dar un plano. O la unión entre una topografía y esto les va a dar el perímetro del cráter. Y a ese cráter tienen que sumarle además el contorno, que sería la zona de influencia. Entonces ahí les va a quedar la zona que va a ser una cosa así. Que ese es con el delta. Entonces esto está en función del ángulo alfa y esto aquí está con el delta, o con la distancia de seguridad. Y ahí tienen cuál es la subsidencia. Ahora, este cráter, lo que yo les decía, que este cráter se va generando, a lo mejor no se va generando así al tiro, puede ser la foto final, pero a lo mejor parten por etapas. 1, 2, 3, y esto va agrandando así en esa zona. Entonces al principio tiene un cráter chiquitito, después más grande, y eso les permitiría, por ejemplo, que si tienen una instalación importante aquí, que no tienen que sacarla al principio, que hay que sacarla después. ¿No? O que pueden tener accesos temporales, o pueden ir viendo ahí en el tiempo cómo es la evolución del cráter. Eso pasó con el pueblo de Chucky, ¿no? Que lo tuvieron que mover o lo despoblaron. O sea, no. Eso pasó con el rajo, pero porque le echaron botaderos encima. Ah, le echaron botadero. Ya. No era que tuviera el Kevin abajo. No, lo que se va a comer la subsidencia es la gel, la planta donde está la planta de electroobtención, las naves de electroobtención, eso se va a comer la subsidencia y la mina subterránea. Además de un montón de otras cosas más. Pero así como infraestructura, el pueblo de Chucky lo taparon los botaderos del rajo. Ya, eso, estamos pasado, ¿no? Sí. Ahí estamos. ¿Dudas? ¿Consultas respecto a esto? Entonces, así como viene en resumen, flujo gravitacional, un poco los modos, el footprint, la propagación del caving, al principio está controlada por la tasa de propagación del caving más que por lo que ustedes puedan hacer, hasta que todo se quiebra. Generación de un cráter de subsidencia y la caracterización de este cráter de subsidencia. Estas son un poco las cosas de los conceptos que vimos en estas dos clases y con las cuales después uno ocupa como input para hacer el diseño de los métodos de los panel sublevel caving. ¿Estamos? Ya. Volvemos a las... Bueno, la siguiente clase hacemos las presentaciones. Ahí va a estar la Connie también. ¿A qué hora volvemos?